días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 11 de diciembre de 2020. Con Carlos José Hurtado y con Byron Baltodano cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Un programa intenso el que vamos a hacer ahora y que nos va a faltar el tiempo. Hoy es el aniversario de Gaspar García Laviana, el cura guerrillero que vino de Asturias. Allá en Tola habrá un acto especial donde está sepultado y donde fue párroco durante mucho tiempo. Hay una comunidad aquí en Managua, la última comunidad de Managua se llama Gaspar García Laviana, la última comunidad hacia el sur, ya limítrofe con Ticuantepe. Seguramente habrá actos también por allá. Vamos a hablar de algunas cosas de derechos humanos y estas cosas, libertad de prensa. Pero antes, miren, el lunes es un día muy importante. El lunes se reúne el Colegio Electoral de Estados Unidos en esas elecciones estúpidas que tienen los gringos, ¿verdad? Que tienen su origen en el racismo. Era para que los negros no tuvieran tanto peso como los blancos, pero bueno. Entonces se reúne el Colegio Electoral y ahí se decide si Biden va a ser el presidente o no. Trump tiene dos peleas pendientes. La primera pelea es que él quiere que la Corte Suprema de Justicia paralice esa sesión. El fiscal del estado de Texas, respaldado por fiscales de otros 16 estados, le han pedido a la Corte que anule los resultados electorales de 4 estados: Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Entre todos ellos más o menos son 20 millones de votos. Hay 106 congresistas republicanos que respaldan esa petición. Le están pidiendo a la Corte, señores de la Corte, en esos 4 estados hubo violación de la Constitución, alteraron el diseño electoral, el cómo iban a ser registrados los electores y dónde iban a votar con el propósito de beneficiar a un candidato. Entonces, señores de la Corte, anulen esas elecciones y paralicen el colegio electoral del lunes. Entonces abundan los analistas que dicen que es una estupidez, que no va a progresar. Yo ya estoy aburrido de leer esas cosas y que después sale exactamente lo contrario. Porque Trump tiene poderes que no son advertidos por determinados analistas, observadores, los grandes medios. Entonces, yo no apostaría. Puede ser que no le salga a Trump, pero puede ser que sí. Esto es este fin de semana que se va a decidir, pues se va a saber si la Corte Suprema se introduce y paraliza la elección final de Biden. Y eso sería un terremoto que sacudiría los cimientos del Estado estadounidense, vale la redundancia. Y el otro momento, si Trump no lo logra, tiene otro momento. Y es creo que es el 6 de enero. El 6 de enero se reúnen las 2 cámaras del Congreso, las nuevas cámaras del Congreso, representantes y el Senado, y certifican la votación del colegio electoral. Hasta ahora eso ha sido un mero trámite, pero de acuerdo a la ley, con un representante que diga hubo fraude, con uno que lo diga, o que diga yo no reconozco esos resultados, entonces está obligada la Cámara a suspender el procedimiento, a reunirse a puerta cerrada y tomar una decisión, si acepta el cuestionamiento o no. Otra vez los analistas dicen que eso no es posible, que no sé cuánto, pero yo no apostaría. Entonces estos analistas dicen que el objetivo de Trump es finalmente deslegitimar la presidencia de Biden, o sea, tenerlo como presidente ilegítimo que se ha erigido sobre un fraude y sobre esa base montar todo
el discurso de oposición a lo largo de los próximos 4 años. Ya veremos. Pero es importante, el día lunes, fíjense que Estados Unidos registró entre martes, miércoles y jueves 7.631 muertes. 7.631 muertes por COVID entre martes, miércoles y jueves. De manera que ya hoy, con toda seguridad, sobrepasa los 300.000 porque está en 299.692 hasta hace 2 horas. Es decir, rebasa las muertes que Estados Unidos sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Ellos comenzaron a sufrir el embate del COVID a finales de marzo, a finales de marzo. Está hablando de 9 meses. En 9 meses han sufrido más muertes que en los 2 años que participaron en la Segunda Guerra Mundial. La Casa Blanca había dicho al principio de la pandemia que calculaba que en total habría un máximo de 240.000 muertos y un mínimo de 100.000. Pero ahora se calcula que cuando termine Trump la presidencia el 20 de enero del próximo año, ya en Estados Unidos habrán muerto 380.000. Y para el 1 de abril habrán muerto 500.000. Y ellos nos dicen a nosotros que hemos sido irresponsables en el manejo del COVID. Miren a lo caraduras que son. Y miren, esas son las cifras oficiales de Estados Unidos, no son inventadas. ¿Qué autoridad moral tienen? Ellos dicen, certifican quiénes son demócratas y quiénes no según las elecciones que se organicen. Y miren el desastre que ellos tienen. ¿Con qué autoridad moral? Ni siquiera tienen un órgano electoral que se encargue de dirimir estos asuntos, sino que es un relajo que no jugando. Pero vamos a seguir hablando de la hipocresía de Estados Unidos. Termino con algunas cifras del COVID. Nueva York lleva 35.266 muertos hasta el miércoles. Texas, 23.897. California, 20.516. Florida, 19.591. New Jersey, 17.608. Illinois, 14.844. Y así, cifras espantosas son las que hay. Cifras espantosas. Son las 6:42. Ayer fue una sesión especial y muy especial de la Asamblea Nacional. Un gran acto político, un gran acto de reivindicación, un gran acto humano. ¿Verdad? Llegaron alrededor de 100 familiares de víctimas o las propias víctimas también del horror somocista que vivimos los nicaragüenses en el año 2018. Y fue especialmente emotivo las 2 alocuciones de la muchacha, la policía, la inspectora Damaris Martínez Hernández, y el testimonio de la abuelita de Carlos Miranda, doña Manuela Flores Grijalva. El de la inspectora para mí fue durísimo, porque esa pobre muchacha, qué clase de esfuerzo él quiso para poder hablar, qué esfuerzo más gigante, porque es que está conmocionada por el dolor, por el sufrimiento, el propio y el ajeno, ¿eh? No solo el propio. Hizo su testimonio de lo que ella sufrió un morterazo en sus partes, le hicieron 16 operaciones, 16 creo que dijo, 12 o 16, no recuerdo bien la cifra, ¿verdad? Quedó traumatizada de por vida, no puede escuchar ni las bombas ni los cohetes porque piensa que es otra cosa. 2 hijos, madre soltera. Una tragedia. Pero con qué entereza, con qué dignidad de mujer. Ni asomo de rendirse. Destrozada, pero ni asomo de rendirse. Fíjate que esa es la imagen viva del pueblo de Nicaragua. Sufriendo, adolorida, pero echando para adelante. Y luego el testimonio de doña Manuela sobre el chavalito, 19 años, era uno de los que cuidaba la delegación de la alcaldía en el distrito 6, cuando la quemaron. Los de Lupol llegaron a quemarla y ahí lo mataron al chavalo.
Pero además estaban ahí familiares de los policías asesinados, de los policías torturados o heridos, de muchísimos civiles, incluyendo al padre de Keller Pérez Duarte, al papá de Keller Pérez Duarte. Esto es muy importante. Se llama el señor Oreste Fernando Pérez Vargas. Él no tiene ninguna duda quién asesinó a su hijo. Chalo vivía con su mamá, no vivía, estaban separados el padre y la madre. Pero él no tiene ninguna duda quién mató a su hijo. Y un chavalo de 19 años, tranquero, estaba metido ahí en UNAM y apareció brutalmente asesinado, torturado y con un balazo en la cabeza. Allá fueron a tirar su cuerpo semidesnudo o desnudo ahí en la Cuesta del Plomo. Miren lo que es la vida. Ahí dijeron que habíamos sido nosotros, barbaridades dijeron, ¿verdad? Y lo pusieron y lo sacaban en los rostros de sus víctimas, los somocistas. Ayer Juventud Presidente, que es el, digamos, la web, el grupo de compañeros que mejor trabajos audiovisuales hacen, creo yo, dentro de las filas de la revolución. Entonces los muchachos de Juventud Presidente se sacaron un video con las grabaciones telefónicas, de conversaciones telefónicas, de el sicario, de uno de los sicarios que asesinó al chavalo. Lo conversa con otro sicario. Y después hay una grabación de este sicario con Félix Maradiaga. Y él acusa directamente a Félix Maradiaga de haber dado los $3,000 que costó la vida de Keller. Y a Edwin Carcache de haber sido el mensajero de Maradiaga para llegarle a dejar los reales. El domingo les hicieron el ofrecimiento, la misión que iban a cumplir con esa palabra, una misión. La misión que iban a cumplir el martes, el miércoles le llegaron el martes se reunieron con Maradiaga, el miércoles le llegaron a dejar los reales y ese mismo día secuestraron al chavalo y lo asesinaron. Lo cuentan ellos. Vean ese video en la web de Juventud Presidente o en el canal YouTube de Juventud Presidente o en la página de Facebook de Juventud Presidente. Vean, son 4 minutos, no van a aburrirse. Hay que verlo, sí, y hay que oírlo, sobre todo oírlo, hay más que verlo es oírlo. Entonces, el chavalo, fíjate bien, el cadáver del chavalo aparece el 26 de mayo del año 2018. Al principio un desconocido, recuerdo que Medicina Legal sacó un cartel que estaba ese chavalo, pues. Entonces su mamá, que lo andaba buscando hacía días, se presentó y lo identificó, doña Valeria Duarte. Ella identifica al chavalo. Daba con un short crema, con unas buenas botas y lo identifica, pues. Recuerdo las declaraciones del Papa ese día. El Papa desde un principio él estaba clarísimo quién había matado a su hijo. Nunca lo dudó. Entonces, en el Nuevo Diario golpista, apareció en aquel momento, en la edición del 28 de mayo, declaraciones de los tranqueros de la UNAM diciendo que lo habían visto por última vez la tarde del miércoles 23 de mayo. Entonces coincide con el testimonio del sicario que dice que fue miércoles. Y los tranqueros de la UNAM dicen que lo habían visto por última vez ese día, que se fue en una moto, pero no les dijo para dónde iba. Lo llevaron a uno de los caminos semirurales que hay en la comunidad San Isidro de Bola. O sea, que es donde está la entrada al parque de feria. Si seguís recto, ahí está San Isidro de Bola. Y si seguís más, ya no es pavimentado, hay caminos rurales ahí, semirurales. Ahí. Y él mismo dice que lo torturaron, le dieron golpes, le dieron, no sé qué, lo torturaron, pues. Y después dice, un solo balazo le metimos, así descarnado, pues.
¿no? Y después dice, lo fuimos a tirar allá a la Cuesta del Plomo. Hay que oír ese testimonio, ¿oyeron? Pónganle mente. Además, había lo quisieron poner como estudiante, al final nunca se supo, porque primero decían que era estudiante de medicina, la UNAM dijo, no es cierto, aquí no estudia. Estaba en UNAM, pero no estudiaba medicina. Después dijeron que estudiaba ciencias de la computación o ingeniería de la computación. Ahí mismo en UNAM tampoco estudiaba ahí esa carrera. Y después dijeron que estaba en la UNA, la Universidad Nacional Agraria. Tampoco se confirmó. Vivía en el Rodeo, el chaval, un barrio que queda cerca de la UNA. Entonces ayer estuvieron ahí en esa sesión, además del padre de Keller, don Oreste Fernández Pérez Vargas, Oreste Fernando Pérez Vargas, además de la abuelita Manuela Flores Grijalva y de Damaris Martínez, tuvieron un conjunto de compañeros. Voy a leerlo, ¿saben por qué? No lo voy a leer todo, pero sí una parte. ¿Por qué? Porque esto es la memoria viva de lo que ocurrió en abril de 2018. Abril, julio. Memoria viva. O sea, si vos viste ayer, y si no lo has visto, te invito a verlo. Ahí está, el video completo está en YouTube, en la página de la Asamblea, en el canal de la Asamblea Nacional o del canal parlamentario, no me acuerdo cuál de los dos, o está también en la Facebook. Véanlo. Avancen pues y búsquense los dos testimonios. Vean, es imposible no conmoverse. Entonces ahí estuvieron presentes ayer en la Asamblea Nacional, Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿De cuáles derechos? Se preguntaba Rosario, de los que les mandan a decir a esto, pues son los únicos que defienden. Amada Pineda, la heroína de la revolución, la madre de Francisco Arauz, asesinado con arma de fuego, incinerado en la vía pública en el distrito 7 de Managua. Y la hermana de Francisco Arauz, Marbelí Arauz Pineda. Magdalena Edith Viales Castro, madre del teniente Douglas José Mendiola Viales. Bismar Antonio Martínez Pineda, Oscar Danilo Martínez Pineda, Heidi Lisbeth Martínez Pineda, todos ellos hijos de Bismar Martínez. Zaida Auxiliadora Zavala Amador, madre del teniente Hilario de Jesús Ortiz Zavala. Sebastiana del Carmen Pérez López, cónyuge del teniente Hilario de Jesús Ortiz Zavala. Manuela del Carmen Flores Grijalva, la abuelita de Carlos Alberto Miranda, asesinado cuando los golpistas de Leopoldi atacaron la delegación de la alcaldía del distrito 6, que fue la señora que testimonió. Miriam Lorenza Miranda Flores, la mamá de ese chavalo de Carlos Alberto Miranda. Claudia Martínez Cornejo, madre del teniente José Abraham Martínez, y su esposa Yulisa Edelmira Espinosa Ortiz, la esposa de Bismar Martínez, Miriam Méndez, y su hija Mirgen Graciela Martínez Méndez, y el nieto José Daniel Martínez. Don Oreste Fernández, papá de Keller Pérez Duarte, que ya les comentaba. Marta Mireya Briceño, madre del teniente Marco Antonio González Briceño. Ana Isabel Viva Valerio, madre de Ariel Ignacio Vivas, asesinado por golpistas mientras realizaba labores comunitarias para garantizar a la comunidad la libre circulación en el barrio Nueva Libia. Marbelí del Carmen Gutiérrez Rugama, madre del teniente Jean Kerry Luna Gutiérrez, y la esposa Ligia, o la viuda, Ligia Ivania Moreno Rodríguez. Vilma del Socorro Reyes Somoza, madre de Kevin Antonio Coffin Reyes, asesinado cuando los golpistas asediaban la cantata a las madres que se realizaba en la avenida de Bolívar a Chávez. Simona de las Mercedes López, madre de la teniente Zaira Yulisa López. Ferson Castillo Rosales, el hijo de don Roberto Castillo, Roberto José Castillo Cruz, y hermano de Cristóbal Roberto Castillo Rosales. Lo recuerdan, ambos de Jinotepe. ¿Se acuerdan de este horrible caso? Primero asesinaron al chavalo
¿verdad? A Christopher, porque creían que él era el dirigente de la juventud. El dirigente de la juventud era Fenner. Como no lo hallaron, lo mataron a él. El padre denuncia días después en la televisión lo que hicieron con su hijo, entonces llegaron a matar al padre. Allí en Jinotepe. Los Tomás Maldonado y toda la playa de asesinos de ahí. Eso fue una de las cosas más, bueno, que fueron muchas, pero eso fue terrible, mano. Asesinato de padre e hijo. Corina Auxiliadora Cano, madre de la inspectora Juana Francisca Aguilar Cano. Maribel Amparo Urrutia Silva, madre del inspector Ilish Aarón Urrutia. Margarita Díaz Aguirre, madre de Heriberto Mautiel Pérez Díaz, asesinado cuando los golpistas asediaban la cantata de las madres en la avenida de Bolívar a Chávez. Elena del Carmen Hernández, madre del suboficial mayor Alexander Rodríguez Hernández. Ronald Alexis Molina Bermúdez, padre del joven Alvin Yamil Molina Hodgson, asesinado. ¿Te acuerdas? Esto fue en Bataola, ¿se acuerdan de eso? Ahí en Bataola Norte, que pasaron disparando, mataron a 2 ahí. Juan María Ruiz, madre del teniente Gabriel de Jesús Vado Ruiz. Este es el teniente al que Miguel Mora identifica y lo señala, y después, días después, lo asesinan ahí en Masaya. Iba de civil, iba rumbo a Jinotepe a ver a su familia. Lo capturan, lo torturan, lo asesinan, incineran su cuerpo. Un cura dirigió todo eso, Padilla y Jamar Padilla. Él es el que dirige todo eso. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no hay que olvidarlo, hermano. María de Jesús Bobadilla Castillo, esposa de Alejandro Estrada Vega, asesinada en la cercanía del Parque Los Amigos del Distrito 6. Faru Bernardo Estrada Boadilla, hijo de Alejandro Estrada Vega. María Ligia Navarrete Hernández, cónyuge del comisionado mayor Luis Emilio Bustos López, este es el compañero asesinado allá en San Miguel, en Morrito, perdón. Catherine de Los Ángeles Álvarez Zavala, esposa de Eric Andrés Cubillo Solís, falleció en las inmediaciones de Metrocentro cuando se trasladaba a su centro de trabajo. Sander Francisco Bonilla Zapata, torturado y golpeado en las barricadas del barrio Sutiado, ¿se acuerdan? De este chaval, que es el profesor de un colegio allá de secundaria, y había un monseñor que estaba observando todo y alentaba las torturas al cipote. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Le dejaron la cara, mano. Ya está recuperado. Bueno, recuperado físicamente, ¿verdad? Marlene Edith Mendoza Solano, madre del niño Kevin Alejandro Espinosa, de 9 años de edad, que recibió un balinazo, delincuente que estaba en un tranque de la UNAM, y el balinazo le quedó alojado en un pulmón al chavalito. No hay manera de sacárselo. Belén Calero, esposa de Gilberto Ramón Pérez Mejía, asesinado en su vivienda por los golpistas. Yamilet Granado, ex esposa y madre de los hijos de Francisco Ramón Arauz Pineda. Roger Antonio López, golpeado brutalmente por los golpistas. Armando José Solís Pay, secuestrado por 6 días, golpeado en todo su cuerpo y torturado en la casa cural del municipio de Nagarote. Ese cura maldito es el que después vino aquí a Managua, ¿se acuerdan? Y ahí en la UCA, en las afueras de la UCA, fue el que dijo, pero verdaderas atrocidades, invitando a asesinar a Daniel y a Rosario. Ese mismo cura. En su casa, allá en Nagarote, torturaron a este muchacho. Reinaldo José Urbina Cuadra, capturado, secuestrado por los golpistas en el plantel de la alcaldía de Masaya. Y de las torturas, perdió uno de sus brazos. Juan Carlos Calero Rocha, le saquearon y le incendiaron su casa en Masaya, lo golpearon y le vaciaron el ojo derecho, quedó sin un ojo. Wilmer Javier Calero García, secuestrado y obligado a ir al tranque La Parada del Recuerdo en Masaya, donde lo torturaron y le asestaron machetazos en el cuerpo y en la cabeza. Eduardo José López Mendoza, secuestrado y torturado en el tranque de Monimbó, Masaya. Robert Ramos Solano, golpeado, desnudado y agredido en el sector de calle Primera Sur, en Jalteba, Granada. ¿Se acuerdan de eso?
que lo obligaron a ir caminando. Terrible fue eso. Ana Yubelki Torrialba Silva, le metieron un balazo en el abdomen. Carlos Manuel Obregón Bojorge, herido en la UNAM Managua. Carlos Antonio Norori Ramírez, le metieron un balazo en la cabeza, ahí estaba el hombre. Julio José Martínez Morales, herido en un brazo. José Manuel Arróliga Filippini, debe ser Filippini. Un balazo en el pecho, en la parte debajo de la tetilla derecha. Dervin Salomón Vilche González, balazo en el abdomen. Orlando José Rodríguez, balazo en la cabeza y balazo en la mano derecha. Moisés Abraham Ayerdi, balazo de escopeta, tiro de escopeta, que le perforó un pulmón. Elías Alexander Velázquez Medina, balazo en el tórax, que le perforó un pulmón. José María Hernández Castillo, 2 balazos. José Tomás Borges Espinosa, herido en el cuello en Jinotepe. Manuel Jesús Valbarro Mejía, herido en el brazo. Jorge Jeremy Escobar Silva, herido en las nalgas, en la alcaldía del Distrito 6. Marco José Latino López, fractura del codo, destrucción de músculos y nervios del brazo por un morterazo en la UNAM Managua. Omar Telles, balazo en la cabeza. Robert Enrique Ramos Solórzano, torturado en la calle de Jalteva, en el sector conocido como El Galillo. Algunas de las víctimas que estuvieron ayer en la Asamblea Nacional. Si nos ponemos a hacer el compendio de todos los sobrevivientes, pasamos un buen rato, ¿viste? No olvidemos estas cosas. Como te decía antes, son testimonio vivo de lo que le pasó al pueblo de Nicaragua en 2018. Cuando regresemos vamos a hablar de libertad de prensa, de periodistas asesinados. ¿Saben a dónde? ¿En Nicaragua? No. ¿En México? No. ¿En Honduras? No. ¿En Venezuela? Tampoco. En Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a saludar, que hace rato que no lo hacemos, a los amigos y a las amigas que nos ven por Facebook Live, a través de la página Soy Sandinista de Carlos Amador. Por cierto, Carlos, nos debes a Yanín Tijerino, Alejandro Escobar Ferrey, Francisco Emilio Dávila Gutiérrez, Imelda Torres, Jorge Manuel Palacio, María Dolores Ábalos, Mario Armas Jarquín desde Costa Rica, Hilario Medina, Dania Palacios, Elena Quiñones, Rito José Guadamú Mejía, Jorge Méndez, Che Marián, Blanca Barahona Colindre, Matilde Pérez Castro, Guillermo Busto, Mario Armas Jarquín, Mercedes Sevilla, el único griego, dice Alejandro Omega, en Juan José Anduray, Néstor Alejandro García Umaña, Jorge Méndez, Félix Rosa Ortiz, Angelita Herrera, saludo profesora, Angelita Herrera Rugama, Gabo Baltodano, Jorge Cruz, Walter Vázquez, Berman Hernández, Magdalena Palacio, Girián Irián, Mel López Álvarez, Edgar Guandique Carranza, Félix Avilés, Marvin García, Julie Edith, Guillén Pérez, Juana Aurelia Martínez, Marta Lorena Bonilla, Jorge Méndez, Carmen Espinosa, Kersel Chavarría, Luis Luna, Martirene Monte, ahí ya está. Gracias a todos y a todas por la sintonía a través de Facebook Live. Más tarde estará en YouTube. Ayer fue el aniversario del asesinato del periodista que destapó la conexión entre la CIA, el narcotráfico y la Contra, Gary Webb. Lo asesinaron en su casa en Estados Unidos. Ya les vamos a contar detalles de eso. Pero además, lo de Gary Webb es bastante más conocido que el de otro caso. Porque Gary Webb incluso se ha hecho un documental, se ha hecho una película, muy buena película. Vean, yo les voy a leer cosas de lo que pasó con Gary Webb.
pero hay una película, está en YouTube, búsquenla, yo les puedo dar, o sea, está en YouTube y además doblada al español latino, ni siquiera es españolito, con las Z y eso, no, español latino, ahí lo pueden encontrar, se llama Matar al Mensajero, véanla. Van a disfrutar, primero van a entretenerse, pero además van a saber, van a informarse. Matar al Mensajero, excelente película, habla de nosotros, de Nicaragua, de la contra, de lo que nos hicieron y de los entretelones, y termina con el asesinato de Gary Webb. Véanla. Hay artistas conocidos como Andy García y otros, ¿no? Ahí pues les voy a contar. Pero es que hay otro que fue asesinado también. Ya les voy a contar lo de Gary Webb, repito. Pero el otro se llama James Hetfield. Él escribió la biografía más completa de George Walker Bush, el hijo del otro Bush, el que fue presidente antes de Obama. Por eso lo mataron. También les voy a contar más luego, a ver si nos da tiempo, nos quedan 50 minutos. Pero vamos a ver, miren. El negocio de vender droga, obtener reales y financiar actividades contrarrevolucionarias no lo inventó Oliver North. No lo inventó Norwin Menezes. No lo inventó Oscar Danilo Blandón. Todos esos son narcos. Lo inventó, ¿saben quién? Luis Posada Carriles. Uno de los peores asesinos que ha parido América Latina. El autor de la voladura del avión de Cubana de Aviación, donde mueren 78 cubanos, incluyendo a todo el equipo de esgrima. Posada Carriles inventa ese negocio en los años 70 para financiar sus actividades contrarrevolucionarias, con la autorización de la CIA. Y la CIA aprende de ese negocio desde los años 70 y empiezan a robar reales los agentes y a financiar otras actividades subversivas en distintos países del mundo. Desde entonces, ese modelo lo adoptan. Norwin Menezes es el primero que aparece con eso, que es hermano, no recuerdo si es hermano o primo, pero es de los Menezes, del general Menezes, Cantarero creo que era el segundo apellido. Edmundo Menezes, sí me acuerdo el nombre, un asesino de la Guardia, general somocista. Entonces este Norwin Menezes es el primero de los nicas, el primero de los somocistas que se mete en este asunto. Te estoy hablando 80, 81, hace contacto con Posada, allá aprende y se mete al negocio. Desde Costa Rica y desde Estados Unidos. Tenían el contacto con Pablo Escobar, después con Noriega, que Noriega era un agente de la CIA que manejaba el narcotráfico para la CIA. Y después era también doble agente porque le pasaba información a la Unión Soviética, y cuando se dieron cuenta los gringos y cuando ya Noriega se les reveló, entonces pasó lo que ya conocen que pasó en Panamá. ¿Quiénes estaban involucrados en esta red? Que la descubre Gary Webb. Gary Webb tenía 39 años, iba a cumplir los 40 años cuando lo asesinan. Oigan los nombrecitos. Todos estos son nicas, los que les voy a mencionar primero. Oscar Danilo Blandón, Norwin Menezes. Y los hermanos de Norwin Menezes que se llaman, no sé si ya murieron, Jairo, Roger y Ernesto Menezes. 4 hermanos, una banda completa. Renato Peña, Enrique Miranda, Carlos Amador, Julio Zavala, Carlos Cabeza. Y hay 2 norteamericanos, Ronald Lister y Walter Grasham. Creo que este ya murió, este Grasham, que era
Los pilotos eran Walter Grachen, Carlos Amador y Carlos Amador. Creo que también Cabeza y Zavala. Entonces, eran distintos grupos mafiosos de narcotraficantes. El que empieza es Norberto Meneses, el pionero. Después se asocia con Oscar Danilo Blandón. Después se pelean por el negocio y cada quien va por su lado. ¿Verdad? Miren cómo operaban. Pongan cuidado. Sacaban la droga de Colombia y llegaba a Panamá. Todo esto manejado por Pablo Escobar y la DEA, y la CIA, Pablo Escobar, la CIA y Noriega. De ahí pasaba a Costa Rica. De Costa Rica la trasladaban directamente a El Salvador. Y El Salvador la disparaban a Estados Unidos. Todo encubierto por la DEA y la CIA, todo. Y allá entraba chola la droga, pero no te estoy hablando de kilos, toneladas. Para darte una idea, ¿sabes cuánto ganaba un solo narcotraficante? ¿Sabes cuánto ganaba diario vendiendo la droga en California? Te estoy hablando de los reales de la época. ¿Sabes cuánto ganaba diario? $3 millones. Dicho por él. Le entregaba $6 millones semanales a Pineda, que a su vez se los trasladaba gran parte a la CIA para que compraran las armas para la contra. Así funcionaba. El jefe de esta operación era Oliver North, que era asesor de seguridad nacional, teniente coronel. ¿Saben qué es ahora? Hace como 4 años. ¿Saben qué es ahora? El presidente de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, que es el lobby de armas más poderoso de Estados Unidos. Fue presidente de ese lobby Charlton Heston, el actor, otro maldito reaccionario. Es que es el que protagoniza Ben-Hur o Los 10 Mandamientos, ese tipo, reaccionario. Entonces el sustituto fue este tipo, Oliver North. ¿Y saben cómo lo describe? Espérate, es que lo copié eso por aquí, es que es una cosa espeluznante cómo el imperialismo a través de sus medios, cómo va edulcorando la píldora, cómo van, ¿cómo te dijera yo?, disfrazando a los criminales como Oliver North. Lo describen, ¿ves? Comentarista político estadounidense, presentador de televisión, historiador militar, autor y teniente coronel retirado del Cuerpo de Marines. Así lo presentan. Es un asesino, un narcotraficante. Para poderse librar de la cárcel tuvo que ser indultado por George Bush padre. Él compareció en el Congreso de Estados Unidos y él reveló gran parte de la trama, gran parte. Y todos los hilos conducían a Reagan. Y esto fue un escándalo de proporciones mayúsculas en Estados Unidos. Y ustedes pueden encontrar, yo tengo varios documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la CIA, de la DEA, del FBI. Tengo incluso la cronología tipificada en el Departamento de Justicia ahí, de cada uno de los piches estos que les he mencionado, de cómo fue el historial de relación con ellos, con la CIA, con los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Todo eso lo descubre Gary Webb. Esa es la gran importancia de Gary Webb. Y lo publica el hombre, o sea, tuvo los coyoles para publicarlo en un diario que se llama San José Mercury, un diario de menor importancia en California, pero que adquiere resonancia nacional por 2 razones. Primero, porque le dieron el Pulitzer en 1990 por una serie de trabajos sobre una autopista, y luego por esta publicación de Gary Webb. Fueron 3 reportajes y descubre todo lo hilo. Y después, bueno, ya no me voy a adelantar en eso.
Este hombre nació el 31 de agosto de 1955, lo asesinan el viernes en la mañana, 10 de diciembre de 2004. No había cumplido los 40 años. Y después el muchacho después de publicar, por esos reportajes él recibió el Pulitzer. Y después publicó un libro que se llama Dark Alliance, The Book. La CIA, los contras y la explosión de la cocaína crack. Ya les vamos a contar de esto. ¿Verán? Entonces, a ver, él publica esto. Entonces la CIA lanza una operación inmediatamente. La CIA y el Estado Profundo de Estados Unidos. Pero es de inmediato. Él publica estas cosas en el San Jose Mercury. Tiene repercusión nacional. Empiezan a investigar otros diarios de circulación nacional y medios radiales y televisivos. Obligan a reaccionar al Congreso de Estados Unidos. A hacer una investigación, ya les voy a contar de eso. Obligan a reaccionar a otro, a la Fiscalía de California, etcétera. Entonces la CIA lanza una operación para desacreditar a Gary Webb, para destruir su credibilidad desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político y desde el punto de vista periodístico. ¿Y saben quiénes encabezaron esa campaña? ¿Saben quiénes la hicieron? Mira qué triste. The New York Times y The Washington Post. Que se las pican de las catedrales del periodismo, la independencia y toda esa babosada. Ellos encabezaron la campaña de desprestigio y de descrédito contra Gary Webb, al punto que el hombre renuncia de Mercury News, el periódico, y jamás le volvieron a dar trabajo en un medio de comunicación de importancia. Él se tenía que rebuscar la vida. Nunca más le volvieron a dar trabajo. ¿Por qué lo asesinan? No es por venganza, eso lo explica muy bien el narcotraficante, que es el que le revela todas las cosas a Gary Webb. Se hicieron muy amigos. Él es preso y Gary Webb es periodista. Entonces este hombre, él revela que Gary Webb estaba preparando una segunda parte del negocio de la CIA con la droga. Por eso es que lo matan. Miren cómo es. O sea, no es invento eso que lo matan. No, aparece muerto, era el hombre. Llegó una compañía de mudanza, llega a su casa porque él se iba a mudar de apartamento. Llega a la compañía de mudanza y encuentra una nota. No entre a la casa, pongan cuidado, no entren a la casa, al apartamento, llamen al 911. Esa es la nota que encuentran. No es una nota de suicidio, encuentran esa nota. Entonces no entran, llaman a... El cadáver de Gary Webb tenía destrozada la cara, destrozada, irreconocible, por 2 balazos. No por uno, sino por 2. ¿Y saben lo que dijo? No, la policía, el sheriff y la policía de Estados Unidos se suicidó. Es el dictamen oficial, se suicidó. Échame ese trompo en la uña. Primero, ¿quién se suicida pegándose un tiro en la cara? Generalmente es en la sien o en la boca, ¿verdad? No, él los tiene en los ojos, aquí en la frente, así, en los pómulos. Se habló de múltiples balazos, después se habló de 2 balazos. Nunca se supo a ciencia cierta porque la autopsia desapareció, pero bueno. Pero además, ¿quién se mete 2 balazos en la cara para matarse? ¿Ah? No fregues, si después del primero que te quedan fuerzas. No me maté, voy a pegarme el otro. ¿Ah? Suicidio. Suicidio. Entonces fíjense, ¿quién es Oscar Danilo Blandón? Este tipo era funcionario de Somoza, se encargaba de negocios de Somoza en el sector agropecuario. Con el triunfo de la revolución pegó la guinda con todo y su familia y se fue primero a Estados Unidos y después se fue a California. Él empieza
hace contacto con los otros somocistas que fundan la famosa, bueno, que se llamaba la FDN, la Fuerza Democrática Nicaragüense, la de Bermúdez. Y empieza a recoger reales. Así empieza el contacto con la FDN. Después contacta con Orwin Meneses, se aprende el negocio de vender drogas y financiar las actividades, y ahí empieza su carrera de narcotraficante. Llegó a ser el principal narcotraficante de California. ¿Verdad? En mayo de 1992, a Blandón lo arrestaron en San Diego bajo el cargo de poseer cocaína con intención de distribuir. ¿Qué pasó? A él lo echan preso en el 92, cuando ya se acabó la conta. Entonces la CIA se deshace de él y lo entrega a los perros, le quita la protección, pues, porque le había operado impunemente todos los años 80, impunemente, no pasaba nada. Pero ya 92 lo agarran porque ya no tiene ninguna protección, lo agarran con un cargamento chocho. Entonces él negocia, puede tomar todo, pero reducirme la condena, y empieza a soltar la lengua, a contar todo lo de la red que él tenía y de los otros narcos que él conocía. ¿Verdad? Y después que se sabe todo el trompo no se sabe con Blandón, sino se juntan todas las cosas y van a ir. Entonces dice Rick Ross. Rick Ross era un narco que le trabajaba a Blandón. O sea, Blandón le vendía la droga a Ross y Ross la distribuía. Y después extendió su red Ross a Atlanta, a la costa este. Porque este Ross, que era un tipo muy inteligente, de raza negra, este tipo inventó la manera de hacer una droga de primera calidad para los blancos. La mezclaba la hervía con bicarbonato, y eso es lo que mandaba para la costa este. Y este Ross y otros narcotraficantes son los que inventan el crack para toda la pobretería de los barrios empobrecidos de California, sobre todo habitados por negros y latinos. Inventan el crack para los pobres y la otra para los ricos. ¿Ah? O sea, con mercadotecnia, ¿me entendés? Entonces este tipo dice que él vendía 100 kilos de coca por semana, $3 millones diarios. Yo le di $6 millones por semana a este tipo, a Orlás Cardanilo Blandón, que se suponía que iba a ser testigo a su favor en el juicio que le estaban haciendo a Ross cuando lo capturan. Y él se da cuenta que más bien lo va a hundir como 24 o 48 horas antes de que declare. Entonces él comienza a decir quién era Blandón. Y ahí es donde Gary Webb descubre todo el entramado. Después, cuando Blandón testifica, que se supone que va a testificar contra este narco, Rick Ross, que le decían el hombre de la autopista, porque este Ross compraba muchas propiedades con el dinero obtenido del negocio de la droga a lo largo de una famosa autopista de California. Entonces le decían el highway, ¿no? Entonces, cuando Blandón testifica, se supone que va cholito, pues, que solo le va a quemar a Ross, pues, para hundirlo y que ya lo condenen a cadena perpetua. Pero se encuentra con que Gary Webb está en la sala y se pone de acuerdo con el abogado del narcotraficante y le hacen las preguntas difíciles. Entonces ahí confiesa, ahí en el estrado confiesa, ¿verdad?, que él tomó de la venta de cocaína que con autorización de la CIA introducía a Estados Unidos y la vendía. Él tomó para él $1.500 millones de la época. O sea, que serían como 4.000 millones de ahora. Fíjate que dice Ross
que ellos acá hacían tantos reales que tenían un apartamento solo para los reales. Entonces el dinero iba desde el piso hasta el techo y que lo tenían que estar aireando porque si no se le humedecía y que no se le perdían los reales. Un apartamento repleto de dinero. Así. Este Ross no sabía que Blandón era un agente de la CIA. Él no sabía. Él creía que era su abastecedor, pero nunca se imaginó que era un hombre de la CIA. Pues. Él se da cuenta a través de Gary Webb y después en el juicio. ¿Verdad? Y el socio inicial, como él les decía, era Norwin Menezes. Y ahí Pineda confiesa en el estrado que él trabajaba para la CIA. Le preguntan que si para el FBI, no, él dice que para la CIA. Ahí, ante el juez, o una jueza, no me acuerdo. Ahí. O sea, no estamos inventando, no son novelas, no, hermano, ahí lo dice en un tribunal norteamericano. Yo le trabajaba a la CIA y la CIA sabía todo lo que yo hacía. Es más, dice él, a nosotros nos buscan porque saben que somos narcotraficantes, por eso nos buscó la CIA. No es que, o sea, la CIA los hizo narcos, no, ya ellos habían empezado el negocio de los narcos, como te decía, la idea se la compran a Posada Carriles, Norwin Menezes se la comparte con Pineda, después se pelean, cada quien agarra su pedazo de mercado, el uno por Florida y el otro por California, y entonces como la CIA detecta de que son narcos, el FBI les habría abierto expediente, la policía de California le había abierto expediente, la policía los pesca y los recluta, pero sin informarle a ningún otro órgano. O sea, la CIA trabaja sin informarle a nadie, sin registrarlo. Eso no está registrado en los archivos de la CIA. Alguna cosa nada más hay ahí. En el 84 creo que está alguna cosa. Pero no, de pasadita. Nada de un... O sea, no era un agente entrenado por la CIA, para la CIA. No. Era alguien que contratan para hacer esa tarea. Para que le vendieran. Que la CIA le garantizaba la droga, que la vendiera y que la ganancia se la pasara a la CIA para comprar las armas a la contra. Y ahí lo dice. Él decía para los luchadores por la democracia en Nicaragua. Dijo ahí Pineda en el testimonio. Ellos sabían quiénes éramos y que vendíamos droga. Por eso vinieron a nosotros, dijo Pineda. ¿Verdad? Webb hizo esos trabajos con abundantes entrevistas a narcotraficantes, todos ellos detenidos en Estados Unidos. Y con agentes de la DEA. Después les voy a hablar de un agente de la DEA. ¿verdad? El informe dio lugar a protestas y audiencias del Congreso, así como la feroz reacción de los medios de comunicación dominantes, que hicieron mucho por desacreditar el informe de Webb bajo claras instrucciones de los servicios de inteligencia y del llamado Estado Profundo. Entonces, lo triste, ¿no? Esos que se las pican, todas esas periodistas de prestigio, dice el Washington Post, el New York Times, todos son asalariados, como Jorge Ramos, el de Univisión, asalariado de la CIA. Eso está documentado. Son asalariados de la CIA. Les dan tareas, ahora te toca esto. Todos ellos, todas esas catedrales de periodismo investigativo independiente. Mentira, hombre, no te creas ese cuento. Mentira. Destrozaron a Gary Webb por instrucciones del Estado Profundo, de los distintos poderes subterráneos que hay en Estados Unidos. Porque Gary Webb puso al descubierto la podredumbre del sistema. Y como iba a seguir en su tarea, porque el tipo, después que le hacen esa campaña, que se queda sin trabajo, aunque le dieron el Pulitzer, pero se queda sin trabajo, hermano, y desprestigiado. Entonces el tipo estaba obsesionado, él iba a seguir, él tenía suficientes datos para seguir. Y siguió investigando, además. Por eso lo matan. Por eso lo matan. Él incluso le comenta a un amigo que era cineasta, algo así. Y le dice que estaba siendo vigilado, que lo seguían, cada vez que él salía lo seguían en vehículo, que cada vez que llegaba a su casa encontraba gente que estaba bajando de los ductos, etcétera, que le habían
robado archivos, le habían visto su computadora, la computadora de la época, que eran de lo más incipiente, nada que ver con hoy, pues. O sea, él sabía que estaba siendo vigilado, ¿verdad? Y lo que es, fíjate que donde era más adorado Gary Webb era en la comunidad negra de California, que ahí se enteró de cómo les habían pervertido a su juventud, cómo habían contaminado toda su juventud con el famoso crack. Y hoy en día esa es una epidemia, la epidemia del consumo de crack en Estados Unidos es de una envergadura espeluznante. La cantidad de gente que muere por consumo de droga en Estados Unidos es superior a la gente que muere por COVID. Solo imagínense. Más los drogodependientes, las tragedias familiares. Es una cosa horrible lo que se vive con el consumo de droga en Estados Unidos. Yo les decía, ¿verdad? Vean la película Killing the Messenger, Matar al Mensajero. La protagoniza Jeremy Renner, que aparece en la película esta, creo que es la versión 2, no sé si la 2 o la 1 de Los Vengadores. Es el que hace de ojo de halcón. Con ese actor, muy buen actor, muy buena actuación. Muy buena. Muy buena actuación. Y hay un documental que se llama Shadows of Liberty, Sombras de Libertad. Ese documental, sí, sobre esta obra, sobre lo que hizo Gary Webb. Pero fíjense, les quiero contar otras cosas de este caso. Después les voy a comentar del otro escritor asesinado. ¿Verdad? Dice, hoy, cuando trabajaba en el diario, evidenció en una saga de... Esto lo firma Jorge Wegebe Cobo en el diario Granma del año pasado, 25 de septiembre. Evidenció en una saga de artículos cómo la CIA en la década de 1980 vendió toneladas de crack en los barrios pobres de Los Ángeles y utilizó el dinero para sufragar la guerra de la contra nicaragüense. En los materiales reveló por primera vez cómo el flujo de cocaína se trasladaba desde las bases del ejército salvadoreño por aviones salvadoreños hacia aeropuertos militares de Estados Unidos. Así entraba la droga. Esos que se las dicen, que tienen un informe anual de que si Nicaragua está o no avanzando en la lucha contra el narcotráfico, pues eso mismo, eso es lo que hacían. Y lo siguen haciendo, porque ese mismo esquema lo aplican para otros fenómenos políticos mundiales. El mismo esquema. Lo hicieron en Colombia, lo han hecho en México. Esos que nos dicen, si vos sos un buen luchador contra el narcotráfico, no, esos mismos. Ya te digo, la CIA organizó todo el teje. Contacta a Pablo Escobar, contacta a Noriega, contacta a los pilotos somocistas que se encargaban de los aviones, contacta al ejército salvadoreño, contacta a las bases militares de Estados Unidos, arma toda la red. Se producía la droga en Colombia, la trasladaban a Panamá, la recibía Noriega, se la trasladaba a Noriega a Meneses o a Pineda. De ahí salía para Costa Rica, a las bodegas de Costa Rica, de ahí pasaba a El Salvador, en los aeropuertos militares del Salvador, en aviones militares salvadoreños, salía esa droga rumbo a aeropuertos militares de Estados Unidos, para después pasarla a manos de Pineda o de Meneses o de cualquier narcotraficante de California. La vendían ahí en los barrios pobres. Cross inventó el famoso, lo que ya te explicaba, la droga para los ricos y el gran negocio. ¿Estamos? Esto no es novela, hermano, es verdad, es una realidad. Sigo, mira. Dice, documentó que jefes de la Contra organizaron una red de traficantes en Los Ángeles y distribuyeron toneladas de cocaína a dos pandillas, denominadas los Crips y los Bloods, por medio de Rick Ross, que ya te mencioné, que está condenado a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Webb describe el papel de rectores del narcotráfico de cocaína de Luis Posada Carril y de su cómplice Félix Rodríguez Medingutía, que fue el agente de la CIA que da la orden de asesinar al Che cuando lo capturan. Ahí en Bolivia, este es metido en esto. Perdón, los hermanos Ignacio y Guillermo Novo, de origen cubano.
¿verdad? En una entrevista en 1997 le preguntaron a Gary Webb las causas de su decisión de correr los riesgos por su actitud de publicar las acciones encubiertas de la CIA con el narcotráfico, y respondió, oigan la respuesta de Gary Webb, porque es la verdad. Eso es lo fundamental. Uno se dedica a una carrera periodística precisamente por esa razón. Si estuviera errado, lo admitiría, pero no lo estoy. La gente tiene que enterarse de estos hechos, no solo para entender lo que pasó, sino también porque hay que pedir cuentas. Esta operación, dice Gary Webb, trajo miles y miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, a los guetos, y hasta la fecha no se ha pedido cuentas a nadie. ¿Estamos claros? Miren lo que es la vida. Se arma el parapeto de la investigación, pero vamos a investigar esto. Ya pasó el escándalo de Oliver North, eso fue antes. Eso fue en los 80. A ese lo indultan en el 91. Estamos hablando ya adentrados en los 90, ya casi en el siglo XXI. Entonces, bueno, a raíz de las publicaciones de Gary Webb en el San Jose Mercury, entonces arma el Congreso, vamos a asumir la investigación. Entonces el presidente, oigan esto, sí, es que es impresionante. El presidente del Comité de Inteligencia, el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se llamaba Porter Goss. Goss. ¿Verdad? Entonces hace toda la pantomima. Convocó una audiencia. Duró 1 hora la audiencia, 1 hora, es literal esto, 1 hora. Y dijo que no había ninguna evidencia, que eso eran rumores, que no pasaba nada. 2004. Se roba Bush la presidencia, se la roba a Albert Gore. Ahora le hicieron a Trump la jugada, antes se la hicieron a los demócratas. Se la roba a Albert Gore. ¿Y saben quién es el nuevo jefe de la CIA? Nombrado por Bush en enero de 2005. ¿Saben quién fue el nuevo jefe de la CIA? El presidente de ese comité del Congreso, que dijo que no había nada que investigar. Porter Goss. Se fue el jefe de la CIA. Había sido agente de la CIA. ¿Te fijas? Mira, ¿te fijas cómo son las cosas? ¿Cómo se manejan las cosas? Bueno, demócratas. Sigo. Hay un artículo muy bueno de Jean-Guy Gollard. Este es un periodista canadiense. Ya murió, mano. Me dio un gran pesar cuando este hombre murió. Murió relativamente joven, pues tenía artritis reumatoidea y se fue. Y en los últimos meses de su vida no pudo seguir escribiendo. Pero era excelente, buenísimo ese hombre para escribir. Con una lucidez, con datos contundentes, con palabras directas. Canadiense, y se fue a vivir a Cuba. ¿Sabes por qué? Porque le gustó Cuba, eso es todo. Cuando chavalo, Fidel visitó Canadá, cuando él estaba cipote, creo que fue en el 60 que llegó Fidel a Canadá. Entonces estaba estudiando en la secundaria, entonces se escapó del colegio solo por ir a saludar a Fidel y lo logró. Enamorado de la Revolución Cubana, y después conoció Cuba y se enamoró de Cuba, y en el 2000 decidió retirarse del periodismo y se fue a vivir a Cuba. Y mirá lo que es, mirá, se encuentra en el avión con el que era director de Grammy Internacional y le cuenta, pues, Jean-Guy Allard, sí. Le cuenta, mira, ¿qué vas a hacer a Cuba? Me voy a vivir. Pues entonces ayúdame, vení, que vamos en la traducción al francés de Grammy Internacional. Y así empieza. Y se volvió el principal especialista en Cuba de los casos de terrorismo. Se volvió el mejor especialista de Luis Posada Carriles, por ejemplo. Y murió, pues, en el 2016 ya murió. Una lástima. Entonces él escribía, bastante escribió de Gary Webb. ¿Verdad? Entonces dice, la investigación de Gary Webb, dice Jean-Guy, impresionante por su seriedad y su amplitud. O sea, esto es importante, esa definición. Desenmascaró, como ningún periodista lo hizo antes,
las oscuras maquinaciones de la CIA en el mundo de la droga y reveló a los norteamericanos cómo barrios negros del país fueron inundados de crack con un increíble cinismo en medio de un tráfico destinado a abastecer de dinero y drogas a la contra. Denunció al narcoterrorista Luis Posada Carriles. Hasta que... ¿no? Después dice este hombre, miren, dice Yang Gui. En su libro Whiteout, The CIA, Drugs and the Press, o sea, tormenta de nieve, lluvia blanca, la CIA, drogas y la prensa. Dos periodistas que se llaman Alexander Cockburn y Jeffrey St. Clair, ¿verdad? De un sitio que se llama Counterpunch, muy bueno ese sitio, contaron detalladamente cómo a Webb lo destrozaron. A Gary Webb lo destroza la CIA por la vía de estos periodistas del Washington Post, de Los Angeles Times, del New York Times, de Wall Street Journal, de Miami Herald, todo eso. Dicen ellos, el ataque contra Gary Webb y sus artículos del San Jose Mercury News queda como uno de los asaltos más venenosos y objetivamente ineptos contra la capacidad profesional de un periodista en la memoria viva. En los medios principales casi no encontró defensores y los que se atrevieron a defender a Gary Webb fueron objeto a su vez de virulentos abusos y tergiversaciones. Libertad de prensa, periodismo independiente. Sigo a ver con qué más tengo por aquí. A ver. Ya les conté esto. Entonces, hay un programa radial que lo dirige, se llama El Show de Alex Jones. En 2005, en enero de 2005, él entrevistó a Chico Brown, que era socio de Freeway, de Rick Ross, o sea, fue narco, y a un exagente de la DEA, cuyo nombre es Celestino Castillo. De verdad, ese es su nombre, Celestino. No estoy inventando. Perdón, Celerino Castillo. Celerino Castillo III. Le dicen Cele. Es que ese nombre era Celerino. Pero bueno, este hombre era un agente de la DEA. ¿Verdad? Entonces, cuando él está, primero fue destinado al Perú, después lo pasan a Guatemala. Cuando él está en Guatemala, detecta lo que está ocurriendo. Y que hay agentes de la CIA y de la DEA metidos en el negocio del tráfico de drogas y abre investigación. Por eso lo corrieron. Entonces le dijeron, mira, o te vas, o te echamos, o te jubilas anticipadamente. Entonces el tipo dijo, pues, salgo por la puerta mediana, pues, me jubilo anticipadamente. Entonces, pero el tipo les dio el medio vuelto y escribió un libro donde revela todo lo que él sabía. Cele Castillo, el libro se llama El polvo arde en español. Powder Burns, cocaína, contras y la conexión de la droga, así se llama. Él dice que la CIA, oigan esto, la CIA, el embajador de Estados Unidos en El Salvador y la DEA se confabularon para evitar que él llevara a cabo ciertas investigaciones que vinculaban a la Contra y la CIA con el narcotráfico. Los pilotos eran Walter Grasham y Carlos Amador. Tengo bastante información, pero ya no da tiempo sobre esos dos individuos. La primera referencia, esto según una investigación que hizo el FBI, la primera referencia a Grasham la encuentran en los archivos de la DEA, en un cable enviado desde Panamá el 10 de marzo de 1986. Informa que las autoridades panameñas le dijeron a la DEA que Grasham y un ciudadano israelí, viste la conexión Israel, el sionismo, habían volado un avión privado a Panamá desde El Salvador, y cuando se les preguntó sobre su negocio en Panamá, venían de El Salvador, ellos dijeron ser agentes de la DEA.
Cuando se les preguntó más, dijeron que llegaban a Panamá a reunirse con el agregado de defensa de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Pero lo niega, es que así es la CIA niega. Y se los advierte a sus colaboradores, a sus agentes, a sus soplones. Le dice, mira, si vos caes preso, si te preguntan, yo no te conocí, no te conozco, no sé quién sos, se los advierten además. Entonces, no sabemos quién es. Entonces, Castillo mismo escribía estos informes, otro informe del 23 de junio de 1986. ¿Verdad? Grashen era el jefe de operaciones de los narcos de la CIA en el hangar 4 del aeropuerto internacional militar de Ilopango en El Salvador. Él era el que se encargaba de eso. ¿Te acordás que Hasenfus salió de ahí? ¿Se acuerdan de eso? Hasenfus lo contratan para traer el avión lleno de armas y documentos y de dinero, y lo botan los flecheros allá en Río San Juan. ¿Se acuerdan? Salió de El Salvador y lo manejaba este Harshen. ¿Estamos claros? Grashen supuestamente se identificó con credenciales del FBI, tenía la placa del FBI, el tipo no era nada, pero la CIA se lo da para que no tenga problemas. En fin. Entonces, Castillo se sabe toda la onda. Carlos Amador, este es otro somocista, nica. Este también usaba Ilopango, pues. Ciudadano estadounidense naturalizado. Y además, ahí está todo el registro de quién era Amador. No crean que solamente que lo... No, ahí está el registro. Según un cable de la CIA de 1985, el 2 de febrero, otro piloto de Tegucigalpa para trabajar con el FDN. De camino a Tegucigalpa, el otro piloto hizo escala en El Salvador para brindar información a la estación de la CIA sobre el contrabando de armas y vuelos relacionados con la droga. 1985. Según el cable de la CIA, el otro piloto conocía el interés de la estación CIA en el contrabando de armas porque había escuchado una conversación entre Amador y la estación de la CIA. ¿Estamos claros? Después hay otro. El 27 de agosto de 1985, el agente de la DEA, Sandalio González, en Costa Rica, informa la recepción de inteligencia de un informante que Amador planeaba volar 2 aviones de Miami a Colombia para su uso en una operación de contrabando de droga. El 20 de marzo de 1986, la oficina de la DEA en Costa Rica informó que una fuente dijo que Amador tenía la intención de volar un avión desde Costa Rica a través de El Salvador hasta Miami con cocaína. Y así la CIA lo sabía todo. Pero estos son esos cables, esa información era lo que estaban obligados a revelar porque había un informante que se lo había dicho. Entonces no podían ignorarlo porque después salía que el informante, yo se lo dije, no está. Entonces, lo que era inevitable lo tenían que informar, pero ellos dirigían la operación. Entonces, Miami era. Ahora les voy a contar en estos 5 minutos que nos quedan lo de James Hadfield. Este hombre escribe la biografía de George Walker Bush, el hijo del primer Bush, el que fue presidente de Estados Unidos entre 2005 y 2013. Después llega Obama. Entonces, George Walker Bush dice lo siguiente. Él escribe, ¿verdad? El libro se llama El Nerón del siglo XXI. George W. Bush, presidente. Así se llama. O sea, es explosivo hasta el nombre. Oigan esto, sí. ¿Verdad? La investigación explora en detalle su vida, el entorno del presidente de los Estados Unidos, sus negocios, sus cambios de casaca, porque primero fue demócrata y después se hizo republicano, el financiamiento de sus campañas electorales, su adicción a la cocaína y al alcohol. Todo el mundo lo sabía, que era cocainómano y borracho y bruto, además, porque ese tipo sí que era bruto. George Walker Bush, pero estaba al servicio del Estado profundo. Fue un títere de ellos.
Entonces cuenta, y oigan esto, pero además, él iba a publicar el libro antes que asuma la presidencia Bush. Pongan cuidado en esto. Dice, Hatfield fue el primero en investigar a fondo y de manera minuciosa la vida de Bush y de su familia, cuando él era un gobernador en el estado de Texas. Las relaciones de los abuelos, o sea, de los padres del Bush que murió hace poquito, los padres de él, los abuelos de Bush. Las relaciones con el nazismo, la búsqueda y la ambición por el petróleo de sus padres, las relaciones de conveniencia de los Bush con Bin Laden. ¿Cómo evitó ir a la guerra de Vietnam de joven? Él lo evitó, no fue, estaba en edad y tenía que ir, lo evitó, no fue, huyó. Entonces, al presentarse por primera vez Bush como candidato presidencial, James Hatfield pensó que era el mejor momento para dar a conocer la verdadera naturaleza de George Walker Bush. Pero el lobby del candidato presidencial lanzó una poderosa campaña para desacreditarlo y amenazó a la casa editorial original del libro de hacerle un proceso de difamación si lo publicaba. Entonces el editor del editorial St. Martin Press se asusta y quemó 80,000 libros que ya estaban impresos, los quemó por miedo, porque lo amenazaron. La libertad de prensa, la libertad de expresión en Estados Unidos. Los quemó 80,000 libros. Esto no es cuento, hermano. Ahí lo pueden buscar. Eso está en varios libros, está esto. Entonces a Hatfield lo dejan colgado a la brocha. Bush se roba las elecciones, asume en 2005. Entonces dice, Hatfield pensaba que su carrera como escritor estaba terminada cuando un pequeño editor de nombre Sander Hicks, de ediciones Soft School de New York, le dio una nueva oportunidad para volver a lanzar el libro. Habían encargado a la imprenta 45,000 ejemplares. Es en ese momento que Hatfield le cuenta que ha sido amenazado de muerte, él, su esposa y su niña de 2 años, por 2 consejeros del presidente trabajando en la Casa Blanca, si insiste o mantiene la idea de publicar el libro. Hatfield tiene miedo y quiere abandonar todo, pero su nuevo editor le asegura que ya está todo listo y que es muy tarde para bloquear el lanzamiento. Sin embargo, llega una misteriosa queja ante un juez y le ordenan al editor paralizar el lanzamiento. Finalmente lo encuentran muerto en una habitación de hotel del motel Days Inn en Springdale, en Arkansas, el 18 de julio, qué casualidad, de 2001. Suicidio, dijo el parte policial. Pero el amigo de Hatfield, el periodista David Coxwell, que conocía todas las dificultades y amenazas que tuvo que afrontar Hatfield, escribió 2 inéditas y excelentes notas finales en ese libro, El Nerón del siglo XXI, donde explica toda la rareza y el misterio de la muerte. La libertad de expresión en Estados Unidos, los periodistas independientes. Nosotros deberíamos hacer un monumento aquí a Gary Webb, hacer un premio de investigación que se llame Gary Webb, inmortalizar la memoria de ese hombre que puso al descubierto parte de las entrañas de la podredumbre del sistema de Estados Unidos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda
de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.